Bienvenidos todos a esta edición del Data and AI Connect Summer Camp. Es un placer ver a tantas personas conectadas en el día de hoy. La verdad es que da gusto contar con un número tan abultado de participantes. Esperamos que durante estos primeros minutos se conecten más personas, ya que esperamos una gran audiencia tanto en este como en todas las sesiones de este Summer Camp. Me presento. Lo primero de todo, soy Abraham Pascual, llevo el área de negocio internacional dentro de PUE y, bueno, quería daros la bienvenida a este Summer Camp, agradeceros que hayáis podido dedicar estos minutos de esta hora de esta mañana y agradeceros también vuestra participación y el seguirnos en nuestras redes, en nuestro newsletter, a través de las cuales recibís estas comunicaciones y por eso es un placer contar con todos vosotros hoy aquí. Como decía, damos comienzo hoy a este Summer Camp Data and AI Connect, que se extenderá durante 4 semanas con 4 sesiones de 1 hora cada una de ellas. Y el objetivo es hablar acerca de cómo construir una plataforma moderna de datos. Sobre ese tema, sobre los cuales van a versar las 4 sesiones del Summer Camp que vamos a impartir. ¿Por qué organizamos este Summer Camp? Bueno, sabemos que las organizaciones tienen una gran mina de oro dentro de las compañías, que son los datos. Y todos estos datos tienen cuestiones que son estratégicas, que son vitales y que es necesario abordar, como es el gobierno del dato, la seguridad, la eficiencia y muchos más aspectos que iremos viendo en las sesiones que iremos abordando durante estas semanas. Por eso, motivo este Data and AI Connect Summer Camp está orientado para vosotros, precisamente. Sois profesionales que os dedicáis al mundo del dato y que constantemente estéis en busca de soluciones que optimicen tanto vuestro negocio como para generar nuevas oportunidades de mercado, como para mejorar vuestro stack tecnológico y así estar a la última en todo lo que es tecnología que pueda aportar valor a vuestras empresas y a vuestro negocio. Los 4 temas que vamos a abordar durante estas semanas van a estar, como comentaba antes, alrededor de este mundo del dato, cómo construir esta plataforma moderna. El primero, el del día de hoy, es de optimización del data pipeline, los modelos de despliegue, la implementación de DataOps y MLOps. En la semana que viene hablaremos de Mastering Data Governance y Data Quality, cómo fortalecer la organización con los datos federados y confiables. Una buena estrategia de gobierno del dato es vital. El día 20 hablaremos acerca de la optimización continua y el ahorro de coste en las plataformas de datos. FinOps es vital para todas las empresas que están operando en plataformas de datos y especialmente las que operan en plataformas de cloud. Y el último de ellos, el día 27, hablaremos de OpenGenAI. Cómo podéis explotar vuestros datos usando inteligencia artificial y open source. Son 4 temáticas, como veis, muy interesantes todas ellas, que estarán impartidas por profesionales de nuestra organización y de las que podréis extraer mucho valor para vosotros y para vuestras empresas. Os invitamos a asistir, además, porque todos los asistentes en directo a las 4 sesiones podrán recibir un certificado de participación al final del Summer Camp, lo cual siempre es interesante tener y algo que podréis compartir. De hecho, os animamos a que nos sigáis en el blog, que nos sigáis en redes sociales, en nuestro LinkedIn y que con el hashtag que veréis en todas las slides, que tenéis arriba a la derecha, podéis compartir o postear vuestra experiencia en el Summer Camp y hacer un poco más de ruido entre todos y que más personas también puedan seguir este Summer Camp en las sesiones que quedan y beneficiarnos todos de ello. Bueno, quería hacer una muy breve presentación de quién es PUE. Sé que algunos de vosotros ya nos conocéis, habéis trabajado con nosotros. Muchos de vosotros quizás sea la primera vez que oís hablar de PUE o nos conozcáis por la parte de formación, donde habéis tenido esta experiencia de haber formado, certificado en nuestros centros de Madrid y de Barcelona, pero PUE es mucho más que todo esto, ¿no? PUE es una empresa que, como veis, tenemos presencia internacional, tenemos sedes en Madrid y Barcelona y también en Oriente Medio. Estamos trabajando a través de todo el territorio de Europa y de Oriente Medio, entregando proyectos de datos para numerosas compañías de muchos sectores de negocio, con un buen número de profesionales, más de 150 personas dentro de la organización, todos ellos certificados en las tecnologías en las que abordamos y además con un stack de partners que son del más alto nivel tanto en el mundo del dato como en la cloud. Basamos nuestra estrategia y nuestra propuesta de valor a nuestros clientes en 4 pilares, que son los que veis aquí. El primero de ellos es el Data Roadmap, donde ayudamos con nuestro
nuestra experiencia, nuestro saber hacer a los clientes en la estrategia y en ese itinerario que tienen que definir dentro de la compañía para poder tener estas plataformas modernas de datos y abordar todas las fases, cada una de ellas, desde el mismo comienzo hasta servir esos datos a clientes internos como a clientes externos. Fabricar esos data products que van a ayudar a poder facilitar a los usuarios, a los consumidores, la explotación de esos datos que están dentro de las compañías. Las operaciones en los datos. Hoy veréis una parte de cómo aplicamos esos data ops, pero también hacemos otras muchas operaciones sobre las plataformas para optimizar el rendimiento y sacar el mayor partido con nuestros servicios, y también muy volcados dentro de lo que es el Gen AI y la inteligencia artificial, donde ya estamos ayudando a clientes a dar sus primeros pasos en esta nueva vía, este nuevo mundo de la inteligencia artificial, que parece sencilla, pero es más compleja de lo que pudiera parecer y necesita una estrategia, y en eso también estamos ayudando ya a muchos clientes y podemos hacerlo con vosotros igualmente. Recordaros que vuestra opinión para nosotros es muy importante. Pasaremos una encuesta a la finalización del curso del día de hoy, del webinar del día de hoy. Os agradecemos que participéis porque así nos ayudáis a mejorar y a poder avanzar. Recordaros que todas las preguntas y respuestas se harán a través del botecito que tenéis en vuestra pantalla de Zoom, que pone Q&A o preguntas y respuestas. Ahí lo veréis. Tenemos 2 panelistas que las estarán respondiendo y ahí podéis lanzar todas vuestras preguntas y se irán respondiendo en directo mediante nuestros compañeros. Vamos ya a lo que es la agenda del día de hoy. ¿Vale? Hoy hablaremos de optimización del data pipeline, de los modelos de despliegue, la implementación de DataOps y MLOps para modelos sostenibles de Machine Learning. Vamos a hablar de las mejores prácticas a la hora de desplegar estos entornos de data, de cómo optimizar el data pipeline, los modelos de despliegue con DataOps y MLOps, automatización y operacionalización de estos entornos de datos, también de los modelos de Machine Learning mediante MLOps y, por último, de despliegues de operaciones en Big Data. Quiero presentaros a los panelistas. Delante de las cámaras estarán Jacobo Marcos e Israel Garzón, Data Architects en PUE, que serán los que presentarán este webinar. Y detrás de las cámaras tendremos a Jairo García y a Jaime Álvarez, como Data Engineers, que estarán respondiendo a las preguntas que lancéis a través de Q&A y que os animamos a participar activamente para así resolver y que no os vayáis a casa o no os quedéis a la finalización con alguna duda, ¿vale? Pues no me quiero enrollar más. Quiero pasar ya directamente a lo importante, que es el webinar en sí, y con esto ya doy paso a mis compañeros, a Jacobo e Israel, y espero que disfrutéis de este seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, vamos a ver que la complejidad actual en los entornos de data y de Machine Learning hace necesario establecer unas prácticas conocidas, aceptadas y adoptadas por todos los interesados. De esta forma, se puede añadir valor y controlar los desarrollos en entornos complejos de datos y de Machine Learning. Aquí es donde entran las prácticas de DataOps y MLOps, basadas en DevOps. Empezaremos con DataOps y para ello, Jacobo, comienzas. Muchas gracias. Pues efectivamente, este webinar lo hemos estructurado en la forma que considerábamos más lógico, porque vamos a hablar de 2 operativas bastante de moda actualmente, que son DataOps y MLOps. Y normalmente, dado que en un entorno de Machine Learning uno de los factores fundamentales son los datos y la calidad, pues se suele implementar primero algún tipo de calidad del dato o operativa tipo DataOps. Y luego, posteriormente, se nutrirá nuestra operativa de Machine Learning, MLOps, de aquellos datos. De alguna forma, consideramos que es necesario para Machine Learning poder tener un apoyo, una robustez en una operativa de DataOps. Aunque es verdad que hay muchos proyectos de datos que no tienen por qué tener Machine Learning. En ese caso, la operativa de DataOps sería totalmente aplicable. Por ello, vamos a empezar primero con una pequeña introducción de qué es y cómo se implementa DataOps. Luego daré paso a mi compañero Israel para que nos comente cómo se implementa una operativa y cuáles son los desafíos y cómo se puede operativizar el tema de Machine Learning. Y por último veremos qué aportan ambas cuando tengamos tanto una operativa de DataOps como de MLOps en nuestra organización. Qué ventajas, inconvenientes, dificultades y desafíos vamos a encontrarnos. Empecemos pues con DataOps.
Como todo, hay muchas definiciones. Cada fuente a la que consultemos pues tendrá una ligera variación en cuanto a su definición. Aquí tenéis, por ejemplo, una definición de Gartner. La cuestión está en que todas las diferentes definiciones o los puntos en los que hace énfasis de qué es DataOps, como veis aquí precisamente, es intentar generar un conjunto de prácticas. Estas prácticas de forma natural son colaborativas, totalmente colaborativas, para poder, en la medida de lo posible, generar una integración y una automatización de aquellos flujos de datos, aquellos dataductos que se necesiten. Uno de los pilares fundamentales que vemos en todas las definiciones es que DataOps pretende proporcionar un valor rápido a la hora de hacer modificaciones, implementaciones en aplicativos que tengan que ver con datos. Si nos vamos a otra definición, a la wiki, pues tiene ligeras diferencias, pero en realidad todo viene a ser un poco más de lo mismo. Intenta hacer énfasis en establecer una serie de procesos, una operativa, cuáles son las tecnologías y con el fin de poder generar, mediante la automatización y mediante la seguridad en la calidad del dato, un ciclo corto en el cual se puedan realizar diferentes cambios para todos los artefactos de datos y que estos cambios se vean con la calidad adecuada, con las reglas de control, con la auditoría y la monitorización, que todos esos cambios se vean reflejados lo antes posibles en un entorno productivo, o en el caso del dato, que el dato sea explotable, bien sea porque lo va a consumir un modelo de Machine Learning o porque vayamos a hacer análisis de negocio con la información que recopilemos mediante nuestras diferentes fuentes de datos. Independientemente de las definiciones, todo esto ha ido evolucionando de una filosofía de tipo DevOps. Como DevOps precisamente tuvo bastante éxito a la hora de implementar esa serie de prácticas, pues ha surgido de esa filosofía de DevOps, ha surgido la inspiración de por qué no aplicarlo a un entorno ligeramente diferente, pero totalmente aplicable, que sería DataOps. En DataOps se empezó con un conjunto de buenas prácticas que se repetían y llegó a estandarizarse de facto en lo que es el manifiesto de DataOps. El manifiesto de DataOps son los 18 puntos que veis aquí. No vamos a discutir todos y cada uno de ellos, pero para quitar un poco el grano de la paja, como en todas operativas, tenemos que adaptarla a nuestra organización. Es importante entender cuál es el contexto, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos puede servir en nuestro entorno. Y seguro que algunos de los puntos que vemos aquí estáis totalmente de acuerdo que aportan un beneficio a la empresa. Por mencionar algunos, el primero, creo que al menos todos estaremos de acuerdo, satisfacer al cliente, al consumidor. Al fin y al cabo se trata de reflejar los cambios que necesite el cliente, que necesite el consumidor de esos datos y hacerlo de la forma más rápida y eficaz posible. Otro punto también bastante importante en los diferentes statements o definición y objetivos del manifiesto es que es un deporte de equipo, que tiene interacciones diarias, es una filosofía ágil, donde hay que involucrar a todo el mundo. De hecho, cuanta más gente esté involucrada, mejor. Reducir el heroísmo. Estas son operativas que no van a depender de una sola persona. Y es más, al tener una operativa bien definida, pues podré irme de vacaciones, que no será totalmente indispensable. Podrá otra persona con el rol adecuado, seguir la operativa que haya establecido para seguir operando de la misma forma, en el mismo marco, con esos datos. De forma que vemos, es un deporte de equipo, colaboración es muy importante dentro de este manifiesto. Luego otro punto que a mí me gusta especialmente es que el análisis de datos, los artefactos de datos que se vayan a generar, se van a tratar como código. Principalmente por poder tener algo muy importante que es el versionado. Por adelantarme un poco, cuando tengo un modelo de Machine Learning, una cosa muy importante es saber cuál es el conjunto de datos que se ha utilizado para cierto entrenamiento, con lo cual tendré que tener algún tipo de versionado. Tendré que tener una forma en la que controle qué son los datos que se han utilizado para qué objetivo. Esto tradicionalmente se conseguía mediante el control de versión de código. ¿Y por qué no aplicarlo a un entorno de DataOps? Podemos hacer versionado de los diferentes artefactos, de las consultas, de los procesamientos de código y tratarlo todo como si fuera muy importante. Luego, otros puntos bastante comunes y deseables serían el poder reproducir el entorno.
el poder tener un entorno que se pueda reejecutar, reevaluar, reproducir y además con un contexto idéntico o lo más parecido posible. Esto nos va a permitir identificar cuáles son las potenciales mejoras, la optimización que puedo aplicar dentro de todas mis operaciones de datos, en mis dataductos, cómo funcionaría si implemento esta u otra funcionalidad. Para ello necesitaré normalmente un entorno fácilmente desechable para realizar pruebas y también poder realizar reproducciones con diferentes juegos de datos o básicamente poder probar cuál es la diferencia que hay a la hora de ejecutar dos dataductos, dos data pipelines con diferentes versiones. Además, como vemos aquí, otro punto que aparece en el número 15, pero debería estar en el 1 o el 2, y es la calidad. Todo esto, al fin y al cabo, lo vamos a hacer por la calidad de los datos. Es algo primordial. En mi organización es importante chequear cada poco tiempo, cada cierto cambio que se realice sobre los datos, que cumplen la calidad esperada, que estamos dentro de lo que se espera y no vamos a tener datos corruptos o vamos a tener información sesgada o mala por cualquier razón. Y como al final me voy a centrar en generar un valor para todas las aplicaciones de datos con calidad como objetivo prioritario en un trabajo en equipo, intentando en la medida de lo posible dar ese valor, proporcionar el valor en cada iteración con un ciclo, a ser posible, corto. Uno de los pilares también va a ser el poder automatizar, de forma que cuando consigamos esa automatización en nuestra operativa de DataOps, obviamente vamos a tener un tiempo hasta despliegue, un tiempo hasta producción mucho menor. Vamos a mejorar bastante la duración de los ciclos. Vale, Jacobo. Ya hemos visto en qué consiste, pero ¿cuál es la diferencia con DevOps? Hemos utilizado la referencia de DevOps porque es algo común, es algo que la gente conoce, es algo que la gente entiende o al menos está más familiarizado. La idea es que sí, hay diferencias y también similitudes. Por enganchar un poco con lo que la gente puede conocer, podemos decir que tanto DataOps como DevOps están basados en la misma filosofía ágil. Eso es la inspiración. Ciclos cortos, intentar aportar valor en cada uno de esos diferentes ciclos de una forma iterativa y lo más eficaz posible. Luego también vemos que es bastante similar a DevOps con respecto a que requiere una adopción cultural. Hay siempre una barrera de entrada que es un poco difícil de salvar y es que la gente tiene que estar a gusto, tiene que estar de acuerdo con las políticas, con las reglas. De hecho, debería colaborar con esas políticas, esas reglas de DataOps. Pero requiere cierta adopción cultural, cierto entrenamiento. Y luego algo que sí que es bastante común, pero que se ha inspirado enteramente de DevOps, es el uso de aquellas herramientas, tecnologías modernas para intentar, muy importante, automatizar el proceso, sacar el factor humano de la ecuación y luego, por otro lado, cuando ya esté automatizado, poder identificar los puntos de mejora, poder optimizar, poder, al fin y al cabo, hacer más con menos. Todas estas similitudes acaban cuando nos centramos en alguno de los factores diferenciadores, claramente diferenciadores entre DevOps y DataOps. El primero es bastante obvio, es el foco, de qué trata cada uno de ellos. Mientras que el foco de DevOps tradicionalmente es generar nuevos artefactos de software, funcionalidades en el software para el usuario final, en DataOps lo que tenemos que centrarnos es en poder entregar datos con calidad. Ese es el propósito fundamental. Se centra en el dato y no es tanto proporcionar una nueva funcionalidad en mi software, sino que los datos, con cualquier cambio que haya, tengan la calidad adecuada. Luego, otro cambio bastante notable entre DataOps y DevOps es el tipo de equipos. Mientras que DevOps surgió como algo mucho más técnico, algo que estaba asociado mucho más a desarrolladores, operadores, administradores de sistema, etc. En DataOps los equipos van a ser mucho más transversales. Vamos a tener equipos técnicos que estén relacionados con ingeniería de datos de alguna forma, pero también aquellos no técnicos, aquellos que tengan que decir acerca de la implementación de leyes y regulaciones que tienen que cumplir, cuáles son los requisitos de calidad que se van a implementar, analistas de negocio que tendrán que aportar qué es lo que necesitan ellos de los datos, con lo cual tenemos una cultura más transversal, más horizontal en todos los roles de la empresa. Y luego también, otra de los diferentes cambios con respecto a la tecnología que se use,
es que mientras que en DevOps tengo un cambio que es bastante definido, es cuando subo una versión, al fin y al cabo, es repetido, programado. En DataOps los cambios son mucho más sutiles, son mucho más caóticos por su naturaleza. Hay actualizaciones que requieren cambios con más frecuencia, cambios más flexibles, se adaptan dependiendo de las fuentes, los casos de uso, con lo cual no vamos a tener una serie de ciclos donde implementar esos cambios, sino que vamos a tener que tener una monitorización de todo nuestro sistema e ir identificando cuáles son las potenciales mejoras que necesite. Todo esto al final es un trabajo inicial extra, no lo vamos a negar, pero todo tiene su retorno a la inversión, todo tiene al final su ventaja. ¿Y qué ventaja tengo por molestarme en establecer una operativa de DataOps? Pues una de las fundamentales ventajas, de hecho es una de las cosas que me deben guiar a la hora de establecer la operativa de DataOps, es estas dos, calidad y optimización. Lo principal yo diría que es la calidad del dato. Eso es una mejora fundamental. Voy a asegurar la calidad del dato. Y luego voy a identificar cuáles son los puntos de mejora. Si intento definir una operativa de DataOps que cumpla estos objetivos, vamos a tener algunos beneficios transversales, secundarios si queréis, como es que vamos a incluir a toda la organización, con lo cual va a haber mayor colaboración entre los diferentes equipos y cada uno tendrá algo de lo cual beneficiarse, algo que podrá aportar a esta operativa y algún beneficio podrá obtener. Esto puede ser simplemente que el analista de datos sabe y controla exactamente cuáles son las pruebas que se van a hacer. O a la hora de realizar la ingesta sabemos perfectamente cuál es el pipeline que va a utilizar, cuál es el volumen de datos que se está utilizando y cuál es la estimación de tiempos para procesamiento, etc. Todos pueden tener su pequeño beneficio a la hora de implementar DataOps. Esto a la larga, una vez que ya esté madura la solución, tendrá una mejora en cuanto a costes. Automatizaremos y podremos hacer repeticiones mucho más flexibles, más rápidas, y eso al final redundará en los costes de operación, los costes hasta el mercado. Y si lo hacemos pensando en el futuro, pues habremos preparado nuestro entorno de datos para esos cambios que inevitablemente van a ocurrir, así como el entorno estará preparado para ser escalado. Podremos asumir un mayor volumen de datos, más fuentes de datos que están incluidas en nuestro aplicativo sin afectar radicalmente a nuestro entorno. ¿Cuáles son los diferentes pasos clave que nosotros utilizamos aquí en Pue a la hora de establecer una operativa de DataOps? Tenemos dos grandes áreas en las que centrarnos. La primera, la de la izquierda que veis aquí, entender los datos. DataOps tiene sentido que esté centrado y alrededor de los datos, con lo cual es muy importante para nosotros entender cuáles son las fuentes de datos, cuál es el uso que se van a dar los datos. Eso pues hace que sea bastante diferente un aplicativo que tenga datos en tiempo real o datos de procesamiento en tipo batch, si se van a utilizar para un modelo de Machine Learning, no es lo mismo si se va a utilizar para un reporte o información en tiempo real. Es muy importante para definir cuál es la operativa para tratarlos. Luego también, muy importante, regla de calidad. Los datos al final queremos que tengan ciertas reglas, aunque sean mínimas, que las cadenas de caracteres sean cadenas de caracteres, los números, eso lo tenemos que asegurar y lo podremos asegurar. Luego también es muy importante a la hora de establecer la operativa de tipo DataOps, cosas como seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenemos que aplicar a los datos? Y sobre todo, si hay alguna información de tipo sensible, confidencial, hay que enmascarar datos, eso es muy importante. Y asociado también a todo esto del tratamiento de la información estaría la gobernanza del dato. ¿Cómo puedo trazar, cómo puedo yo incluir los datos que voy a utilizar en mis dataductos para que haya visibilidad sobre ellos? Esto por un lado. Luego, por otro, tenemos un factor que también es muy importante, que es las necesidades de la organización, de la empresa. El primero, coste. ¿Cuánto dinero están dispuestos a gastar en licencias, nuevas tecnologías, entrenamiento, nuevos procedimientos? Tiene un coste necesario y hay que adaptarlo. Hay soluciones open source, hay soluciones de pago, plataformas de pago, pero esto suele ser un factor bastante importante. Luego también cosas como tolerancia a fallos, fiabilidad que requiera mi organización o
cuál es la tecnología que están utilizando, cuál es el lenguaje de programación que utilizan los programadores de una organización, cuáles son las herramientas que están utilizando. Luego, la cultura empresarial. Esto es importante para ver cómo es la aceptación inicial. ¿Cuál va a ser el coste de implementar algo que es totalmente nuevo para una organización o que ya al menos está familiarizado y puede hacer una implementación más avanzada? Y luego también, muy importante, involucrar a todo el mundo de la organización y qué es lo que tiene que decir, aportar para una operativa de tipo datos. Al final, cuando ya tengamos claro cuál va a ser el tipo de operativa que vamos a implementar, es necesario definir una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué tecnologías y herramientas vamos a utilizar? ¿Dónde están ubicadas las fuentes? ¿Están localizadas o no? ¿Cuáles son los diferentes destinos de esos datos? ¿Cuál es el consumo de datos que se va a hacer? Luego, algún requisito tendremos para deberemos monitorizar, observar el entorno, obtener notificaciones, ver cuál es el rendimiento. Esto hay que incluirlo siempre. Luego también la operativa tiene una parte de involucrar a las personas. ¿Cómo se notifica cuando hemos detectado un error en un dataducto? ¿Hay alguna persona que sea encargada de la calidad del dato? ¿Hay alguna persona que esté encargada de cuál es el ciclo de vida de los datos? Todo esto tendrá a lo mejor que involucrar a nuevos actores, nuevos roles dentro de la empresa para desempeñar esas funcionalidades. Luego también muy importante, reglas de calidad, ya hemos mencionado, los datos necesitan calidad y es algo paramount, es algo vital dentro de una operativa de DataOps. Luego, incluir siempre operativa de gobernanza y seguridad que necesite la empresa. Eso es bastante importante. Y hay que evaluar siempre cuál es el impacto que tenga ese cambio cultural. El aprendizaje de nuevas herramientas, las nuevas operativas, la adopción. ¿Está todo el mundo a gusto con esa nueva operativa? Debería ser así, pero eso hay que evaluarlo porque muchas veces puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de cierta operativa. Y luego, como siempre, ¿qué es lo que tienen que decir los interesados? La opinión es muy importante. Satisfacer al cliente es una de las cuestiones más básicas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, deberemos centrarnos siempre en una serie de principios que vienen implícitos a DataOps, como es establecer una colaboración entre equipos, generar automatizaciones, normalmente en diferentes fases. Al principio se suele hacer de una forma más manual, pero luego ya se podrá automatizar totalmente el pipeline. Luego, ¿cuál es la monitorización que vamos a hacer para poder identificar mejoras y potenciales problemas? Siempre aseguraremos la calidad, eso es vital, y esa calidad va a seguir el cumplimiento de las directivas y todas las reglas de seguridad que tenga nuestra empresa. Vale, ya tenemos una visión completa de la definición, todo lo que implica DataOps, pero al final, ¿qué opciones tenemos disponibles? ¿Con qué herramientas nos podemos guiar? O incluso algún tipo de arquitectura, algo por el estilo. ¿Qué nos puedes contar en eso? Pues normalmente empezamos viendo, digamos, la arquitectura desde el punto de vista del alto nivel. Y aquí, como veis, pues podemos enfocarnos en los datos. ¿Cuáles son las fuentes? Hay muchísimas. Pueden ser datos de cloud, bases de datos on-premise, dispositivos de tipo IoT. Cada una puede definir cuál es nuestra operativa. Y también, como hemos comentado, el destino de esos datos. Van a ser utilizados por una aplicación de real-time, de monitorización, business intelligence, para un modelo de machine learning. Todo eso puede determinar qué hay en medio, nuestra operativa de DataOps. Y luego, como veis aquí, hay cuestiones que tenemos que extraer. Por ejemplo, ¿cuáles son los data warehouse si vamos a utilizar? ¿Hay data lakes? ¿Necesitamos ofuscación de datos? ¿Cómo se van a realizar las ingestas? ¿Van a ser en modo streaming, en modo bulk? ¿Cuál es la integración que necesitamos con otros entornos de datos, otros aplicativos, herramientas de tercero, etcétera? Al final, estos son un poco los puntos que tenemos que ir sentando, por los que tenemos que ir preguntando por qué todo esto, pues todo lo que aporte la gente, es lo que al final define la operativa de datos. A nivel de arquitectura un poco más física, normalmente se estructura en diferentes, con el formato de medallón, en diferentes capas a la hora de realizar mi tratamiento de datos. Es bastante habitual que los datos en bruto que haya recolectado acaben en un entorno de tipo bronce o landing o raw, llámalo como quieras. Y luego estos datos pasen por unas fases de
curado, mejora del dato, estandarización, puede que transformación o generación de agregados, enriquecimiento de datos. Y luego, por último, tenemos ya el modelado del dato, las transformaciones finales que se necesiten para los diferentes consumos. Estas 3 capas son convenientes porque suelen ser buenos puntos para poder implementar calidad del dato, monitorizaciones, todas las reglas de filtrado, todos aquellos mensajes o registros que sean sospechosos, que no cumplan cierta calidad, se suelen mover en otro entorno. Es decir, cuando voy realizando las diferentes operaciones lógicas entre los datos, lo que voy a hacer va a ser incluir siempre reglas de calibración, validación, como mínimo. Y luego tendremos que escoger, como vemos, bastantes cosas. Y aquí tenemos muchas opciones. ¿Cuál va a ser el almacenamiento? El gestor de almacenamiento, un motor SQL. ¿Cómo voy a orquestar los diferentes procesos? ¿Cuál va a ser el mecanismo del despliegue? ¿Qué herramientas voy a utilizar para la monitorización? Aquí, como veis, hay un grandísimo número de opciones. ¿Cuál es la mejor? No hay ninguna mejor. Depende de la compañía, depende de qué es lo que quieran utilizar. Nosotros podemos hacer implementaciones sobre cada uno de los diferentes entornos. Porque para almacenamiento pues podemos tener desde un sistema de archivos ABFS, HDFS, Amazon, en fin, hay muchas opciones. Al final se trata de escoger de todas las diferentes tecnologías cuál es la que mejor se adapta a la compañía concreta. Aquí vemos algunos gestores de almacenamiento que posiblemente os suenen. ¿Cuál es mejor? Depende, diríamos. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo mismo ocurre a la hora de orquestación y despliegue. ¿Cómo vamos a automatizar los despliegues? Jenkins es una muy buena opción, pero hay otras opciones. La orquestación, tenemos pues el clásico Airflow y diferentes variaciones. Tenemos muchas opciones. Al fin y al cabo, DataOps consiste en escoger los procedimientos y las herramientas que mejor se adapten a cada empresa. Aquí, para el tema de las reglas de validación, por ejemplo, pues hay desde librerías que se pueden incluir en mi entorno hasta plataformas que te proporcionan ya esas reglas de validación. Algunas de las opciones más habituales para este tipo de implementaciones pues puede ser Spark, Google Cloud tiene en su plataforma bastantes opciones, Grid Expectations, por mencionar algunos, es una librería para reglas de calidad y validación bastante interesante. Hay muchas opciones. Al final, se trata de combinar lo mejor de cada componente con sus ventajas e inconvenientes para dar la solución final. Una de las cosas que sí que hemos visto que son bastante transversales es el tema de la monitorización, la exploración de los datos, el análisis y también cosas como gobernanza, seguridad y versionado. Esto normalmente hay soluciones bastante más robustas cuando se acude a cierta plataforma, aunque hay componentes individuales que pueden ir generando cada uno de esos diferentes capas de seguridad versionado. Se puede o utilizar una plataforma o escoger los diferentes componentes que mejor se ajusten para proporcionar de una forma transversal todos estos servicios de gobernanza del dato, seguridad, monitorización, etc. Al final, la arquitectura depende bastante de las necesidades de la empresa. Esto es solo un ejemplo, porque también depende mucho de la geometría de los datos o el tipo de dato, pero normalmente conviene empezar por algo que sea más o menos conocido entre toda la gente e ir explorando en qué puntos se puede ir mejorando esa operativa de tipo DataOps. Nos hemos dejado algunas herramientas, algunas opciones, como decía Irra. Hay muchísimas. Hemos hablado de colaboración, de comunicación. Bueno, pues eso también se define dentro de una operativa de DataOps. ¿Cuál es la suite de testeo que voy a utilizar? ¿Cuál es la colaboración? ¿Qué herramientas de comunicación voy a utilizar? ¿Y cómo? Utilizaré Jira, pero Jira ¿cómo? ¿Cómo se notifican los errores, los problemas a los diferentes equipos? ¿Utilizar Slack? Hay bastantes cosas que escoger. Al final, el entorno moderno de datos lo que pretende es obtener lo mejor de cada uno de estos componentes y productos para satisfacer las necesidades del cliente. Y ahora ya hemos visto unas pinceladas de DataOps. Doy paso a mi compañero Irra para MLOps. Vale, pues ahora empezamos con MLOps. Al final, MLOps es una práctica de DevOps aplicada al desarrollo de modelos de Machine Learning. MLOps está destinado a estandarizar y optimizar el ciclo de vida de los modelos de aprendizaje automático en producción, orquestando el movimiento de los datos de resultantes del aprendizaje automático, entre todos y cada uno de los sistemas. Por tanto, lo que queremos conseguir es
con esto poder automatizar todo el despliegue de la generación de estos modelos de la forma más rápida y correcta posible. Lo que se ha visto hasta ahora es que hay un vacío entre lo que es el desarrollo del modelo y su puesta en producción. El mayor problema que tiene gran parte de los data science es que no tienen los conocimientos ni los recursos para poder poner esos modelos que han generado en producción de una manera rápida y pudiéndose adaptar a todos los cambios que se producen en los datos. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, que un 36% del tiempo se pasa haciendo despliegues y muchas veces no llegan siquiera a funcionar bien. ¿Qué diferencias hay entonces con DevOps? Se parecen bastante. Sí, al final sí se parece. En base a las fases que contemplamos, que lo vamos a ver ahora, se han definido una serie de entornos para poder ponerlo en práctica. Tenemos, por un lado, el trabajo colaborativo. Estos modelos de analítica se deben construir entre varios participantes, que cada uno de ellos tenga su rol. Un desarrollo continuo. Estos modelos de analítica deben tener un desarrollo cíclico, como lo mencionamos anteriormente, un ciclo que nunca se detenga y que se realimente constantemente. Modelos reproducibles. La idea no es verse en la necesidad de reinventar un nuevo modelo una y otra vez. El objetivo es que podamos contar con un gobierno de modelos y que lo podamos volver a emplear. Y, por supuesto, el monitoreo y las pruebas. Es muy importante que estemos monitoreando constantemente de cómo de eficaz es este modelo que estamos creando. Hay que revisar siempre su correcta funcionalidad y hacer cambios pertinentes si es que realmente se necesitan. ¿Dónde está realmente entonces la diferencia? Son una extensión de DevOps, pero la gran diferencia en este caso es que los modelos y los assets que se generan de Machine Learning son el centro sobre el que giran todas estas prácticas. Aunque ambas comparten la misma filosofía, hay diferencias significativas entre ellas. La implementación de los modelos de Machine Learning se vuelve compleja en el momento en que sea necesario volver a entrenar el modelo una vez ya se ha desplegado. Debido a ello, se deberán implementar pipelines que permitan reentrenar el modelo y redesplegarlo de forma automática. En un desarrollo tradicional, utilizando DevOps, se deben tener implementadas pruebas automáticas, así como pipeline de despliegues automáticos para al fin y al cabo minimizar los errores e impedir que estos lleguen a usuarios finales. Esto nos proporciona cierta seguridad de que no va a haber grandes errores en la puesta en producción. Sin embargo, en el contexto de los modelos de Machine Learning, nos encontramos con la problemática de los datos. En este contexto entran conceptos como Concept Drive o giro de concepto. En el despliegue de un modelo en producción, los datos de producción pueden ser distintos a los que se usaron durante el entrenamiento y, por tanto, es un problema grave que afecta tanto al rendimiento como a la precisión como a la eficacia del modelo desplegado. La solución a este problema consiste en reentrenar el modelo con nuevos datos actualizados y desplegar de nuevo. Todo ello sin interferir en el modelo que ya está en producción. De ahí la necesidad del concepto Continuous Training o entrenamiento continuo. Por tanto, en MLOps nos tenemos que enfocar en el constante evolutivo y evolución de los modelos de los datos con los que se entrenan. Al final, ¿qué beneficios implica esto? Pues es implementar modelos con mayor rapidez con procesos automatizados, acelerar el tiempo de creación de valor con una rápida entrega de los modelos, optimizar la productividad a través de la colaboración y la reutilización de modelos, reducir el riesgo de perder tiempo y dinero. Al final, tiene los modelos entrenados más rápidamente y antes los pones en producción. Por supuesto, como hemos hablado, monitorear y actualizar continuamente los modelos. Eso es importantísimo. A medida que los datos van evolucionando, necesitaremos poder volver a reentrenarlos. ¿Qué podemos destacar sobre Machine Learning y sus entrenamientos? Al final, el 57% de las empresas y negocios utilizan Machine Learning para mejorar la experiencia de usuario o del consumidor final. Se pronostica un aumento del 14% en el Producto Interior Bruto Mundial para el 2030 con los avances en Machine Learning e inteligencia artificial.
la precisión de aprendizaje automático para predecir los altibajos del mercado de valores es del 62%. Y sobre todo hay que tener en cuenta que las 3 áreas de mayor potencial de Machine Learning e inteligencia artificial en la fabricación son la autocorrección de los procesos de fabricación, la optimización de la cadena de suministro y la producción bajo demanda. ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta como paso clave, después viendo las definiciones, pero como paso clave a la hora de hacer MLOps? En primer lugar, tenemos la calidad de los datos. Tenemos que tener en cuenta que de dónde vienen los datos con los que se van a entrenar los modelos, qué calidad tienen, de dónde vienen, si son fiables, si están curados o no. Por otro lado, tenemos la degradación de los modelos. Es decir, no solamente consiste en hacer el propio desarrollo de nuestro modelo, que funcione bien y que estén en producción, sino que tenemos que tener en cuenta que a lo largo del tiempo se van a ir degradando. Esto quiere decir que hay que ir ajustando ese modelo. Y por último, tenemos la localidad. Esto quiere decir que en el momento del entrenamiento se están entrenando los modelos con unos datos específicos, basados en una geografía o una región o un origen específico. Y si queremos extrapolar ese modelo a otro mercado o país, lleva una gran complejidad y puede que ese modelo no funcione con ese cambio de geografía y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Y pasando ya directamente a la definición de operativa, al final hay que tener en cuenta, lo primero es la automatización. Utilizando una serie de herramientas, lo primero que haremos es un análisis de los datos, extraeremos características y desarrollaremos una primera versión del modelo. Como una segunda fase de esta automatización podría ser el desarrollo de un pipeline en el que realizaremos entrenamientos automáticos periódicos cuando se reciben nuevos datos de entrada. Es decir, una vez se reciben nuevos datos de entrada del cliente, queremos que nuestro modelo se reentrene nuevamente. Y por último está el tercer nivel de automatización, que sería el end-to-end al completo. Sería la recogida de los datos, generación automática de entrenamiento y despliegue de esos modelos de manera automática. Otro de los pilares fundamentales es el versionado. Al igual que hemos visto anteriormente, en este caso volvemos a girar en torno a 3 ejes de versionado. En primer lugar, tenemos los datos. Hay que versionar todos los datos, tanto de cuándo se han recibido, cómo se han recibido, origen de los mismos. Para eso tenemos distintas versiones. Por ejemplo, podríamos mencionar DVC, que nos permite hacer snapshot de los datos de entrenamiento para poder tener reproducibilidad. Por otro lado, tenemos el versionado de los modelos, en el cual existen frameworks que pueden ser como, por ejemplo, MLflow, que nos permite gestionar las versiones que van teniendo estos modelos, con qué datos se han generado, qué métricas tienen, con qué parámetros. Y por último, tenemos el código. Al final, todo lo que encapsula los modelos es con este código que también debe ser versionado. A diferencia de los sistemas tradicionales, el código del modelo es lo más pequeño que hay en todo este sistema. Es decir, todo aquello que lo envuelve es muy importante para que todo funcione, como la extracción de feature, la colección de datos, la validación, la automatización. Por tanto, todo eso tiene que estar gestionado. Es fácil que haya deuda técnica y la forma de lidiar con ella es a partir de los tests, que es con el testing que vemos aquí. Tendremos que tener test unitario del propio código, test de integración, test para el propio modelo para ver que su comportamiento es el adecuado y no genera valores extraños en predicciones, test de infraestructura para comprobar la estabilidad del sistema, test para los propios datos e incluso los test de la propia monitorización. Otra de las cosas que estamos mencionando otra vez es la monitorización. Los puntos clave de la monitorización son los cambios de dependencia, tener las mismas dependencias con el entrenamiento como las que tenemos en producción. Tener la monitorización del dato invariante. Tenemos que asegurarnos de que los datos con los que estamos prediciendo siguen la misma distribución que con los que hemos entrenado. Si no, las predicciones no serían fiables. Tenemos que tener en cuenta los sesgos en predicción, debido a las diferencias que hay entre los datos de entrenamiento y los finales. Tenemos que tener en cuenta, como otro punto, el modelo rancio, que eso significa que al final el modelo que se ha puesto en producción difiere mucho del que se ha entrenado porque los datos son distintos. Necesitaríamos también un modelo numéricamente estable,
Y eso significa que las predicciones sean coherentes y que no generen valores NaN o fuera de rango o estén demasiado sobreespecificados. La degradación del modelo. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Si no somos capaces de reproducir los datos que estábamos teniendo, tanto de entrenamiento como de predicciones, el sistema es completamente incorrecto y no podríamos fiarnos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos podemos asegurar de todo ello? Pues al final, mediante el uso de herramientas que iremos viendo a continuación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La reproducibilidad, como ya hemos visto. Y por tanto también la modularidad, que todo tenga un mismo molde o todos aquellos proyectos estén bajo un mismo molde, siempre y cuando se pueda, claro. Cada proyecto tiene su complejidad y no siempre va a ser posible, pero siempre que se pueda lo intentaremos hacer. Entonces, ¿qué pasos claves tenemos? Tenemos la parte del diseño, que es el ajuste de requerimientos, establecer las necesidades que tienen los usuarios y que queremos cubrir con el desarrollo de nuestro modelo. Una segunda fase, que es el desarrollo del modelado, que es el desarrollo del modelo funcional capacitado para subir a producción. Y por último, la fase de operaciones, el despliegue, la automatización de estos entrenamientos, extracción de datos, etc. Y esto tendremos también muchas herramientas, ¿no? Claro, claro. Tenemos un montón de opciones disponibles, como hemos visto con DataOps. Pero al final, lo importante es asesorar de forma adecuada, ver qué metodologías utiliza cada empresa y adaptar esas metodologías a MLOps. ¿Cómo? Pues al final viendo dónde se puede automatizar, cómo automatizar y demás. ¿Qué podríamos resaltar? Pues deberemos tener gestión de pipeline, como puede ser, por ejemplo, con Kubeflow. Para la trazabilidad de modelos, gestión de métrica, monitoreo y versionado de modelos, podemos tener MLflow. Respecto a Nastro, ya hemos mencionado DVC. Como formato de modelos común para hacer despliegues, podemos mencionar OMS. Para hacer transformaciones, despliegues, entrenamientos, incluido el pipeline entero, tenemos TensorFlow Extended. Otra herramienta para pipeline puede ser Apache Airflow, como has mencionado también para DataOps. La propia estructura, como hemos dicho, puede ser con Spy Scaffold. Dependerá al final son herramientas y en base a los proyectos, la dinámica de la empresa y demás, deberemos apoyarnos en unas u otras. Lo que sí podemos ver es que MLOps no es constante. Siempre nos referimos a la evolución de Spotify, pero al final es un buen ejemplo. Spotify empezó con herramientas propias como Sayo. En 2019 ya empezó a usar herramientas de terceros como es TensorFlow Extended y en 2020 ya empezó con Kubeflow. No tenemos ahora la fotografía de cómo sigue evolucionando, no siempre la proporciona, pero al final lo que vemos es que va evolucionando poco a poco. Y evolucionará. Vale, ya hemos visto más o menos DataOps y MLOps. Y cómo funcionan por separado, pero ¿cómo se complementan entre sí, Jacob? A ver, la idea al fin y al cabo es, tienen unos fundamentos comunes, como es DevOps. Están basados en la filosofía ágil y sí que se complementan y además bastante bien. Una de las ideas fundamentales es que teniendo una operativa completa, DataOps más MLOps, tendremos un end-to-end para monitorizar desde el principio del dato que vaya a utilizar mi modelo hasta el resultado y comparación de ese modelo con otros. Es una forma de tener estandarizado y operativizado todo el pipeline, todo el dataducto desde principio hasta fin, incluyendo también cualquier operativa con MLOps, con Machine Learning. Eso es una de las principales ventajas, el conocimiento 360 grados de qué ocurre en mi empresa, con los datos y Machine Learning. ¿Qué beneficios tendremos? Pues algunos ya los hemos dicho. Claro, sí, al final la mejora de la calidad del dato, mejora de la eficiencia, una mayor rapidez, creación de valor con una rápida entrega, monitorización y actualización continua. Al final, todo lo que hemos ido viendo, todo lo que implican este tipo de prácticas Agile. Reducción de costes al final, sí. Al final, lo importante creo que son las lecciones aprendidas, que hemos ido aprendiendo con el transcurso de los proyectos. Nos hemos encontrado de todo, por supuesto. Pero yo destacaría, por ejemplo, la calidad de los datos. Siempre hay problemas con la calidad de los datos, bien sea porque no se han curado correctamente o porque al final almacenamos más de los que necesitamos.
Con ello, al final hay que ver el contexto y propósito de esos datos, que muchas veces no se tiene en cuenta y es a lo que más, al menos en mi experiencia, he tenido que ayudar. ¿De verdad necesitamos estos datos? ¿Para qué los necesitamos? Al final, eso es una falta de comunicación entre equipos y una revisión de objetivos. Sí. El diógenes de datos, la calidad de los datos, siempre se necesita implementar calidad y a veces no está asegurada. Luego el propósito de los datos, como ha dicho Israel, es también fundamental. El para qué se van a utilizar, cuál es el propósito, darle un uso adecuado. Y luego también el que no podemos generar una operativa rígida, escrita en piedra, porque cambios va a haber. Y tenemos que hacerlo algo flexible. Y algo flexible que además todos los participantes lo asuman, lo adaptan, lo quieran utilizar. Si no, vamos a tener problemas. Al final es verdad que DataOps y MLOps es una combinación muy buena para aplicativos donde Machine Learning sea muy importante, porque así tendremos un end-to-end, de principio a fin, el control total, monitorización total de qué es lo que está pasando. Y ese conocimiento aporta mucho valor a una empresa. Al final, estamos hablando de cosas que son el futuro. Entonces, tendremos que seguir desarrollando e implementando soluciones del futuro. Como dice aquí, desafiaremos los límites y construiremos soluciones que cambien el futuro. Pues muchas gracias, Jacobo, Israel. Ha sido un placer escucharos. Habéis aportado un valor interesantísimo en esta sesión del día de hoy. Como decíamos al principio, ¿no? Al final lo que queremos es llevarnos pepitas de oro de esta sesión que nos ayuden a mejorar, a implementar soluciones dentro de nuestras compañías. Y yo destacaría 3 de ellas. Una que es mejorar la calidad de los datos, la otra es aumentar la eficiencia, que nos permite aumentar la eficiencia de todo el proceso, tener una mayor agilidad en la entrega de los proyectos mediante esta automatización y, sobre todo, lo más importante es la creación de valor, porque al final las empresas, para poder justificar esta mínima inversión o gran inversión que se puede hacer dependiendo de cuál sea vuestra estructura, van a necesitar ver qué valor se genera, qué se aporta y lo podemos justificar con la rápida entrega de los proyectos y los servicios a los clientes, que eso siempre va a traer un gran valor de negocio. Es por eso que queremos ayudaros o estamos dispuestos a ayudaros, estamos aquí a vuestra disposición para ayudaros en este área con nuestra rueda de servicios, ¿vale? Como veis aquí, desde la parte de diseño, la parte de consultoría técnica, definiendo ese itinerario que va a ser necesario para llegar hasta la implementación de estas nuevas técnicas, el desarrollo de los casos de uso con la implementación de estas nuevas técnicas, ponerlo en marcha, hacer esa ejecución, soportar estas plataformas, o capacitar a los equipos que van a usar las plataformas de datos y, sobre todo, ayudarnos en la optimización y mejora de los procesos que ya son existentes y que queréis optimizar mediante aplicar técnicas como las que hemos estado discutiendo en el día de hoy. Y os lo ofrecemos precisamente porque durante más de 10 años hemos estado haciendo esto con nuestros clientes, entregando casos de uso en estas áreas que veis aquí, tanto en modernización de infraestructuras como en la gestión de los datos, la analítica avanzada, el desarrollo de aplicaciones de datos, el Machine Learning, la GenAI, porque lo que queremos es ayudaros a hacer frente a estos retos que tenéis en las compañías, hacer el consumo de los datos, su uso eficaz y por eso estamos aquí para poder ayudaros. Os invitamos a contactar con nosotros, tanto a través de nuestras redes sociales como sobre todo a través de la dirección de correo de sales@pue.es, que pondremos en el chat para que la tengáis también, donde estaremos encantados de poder atender cualquier consulta y petición que llegue de vuestra parte. Lo dicho, ha sido un placer teneros aquí en el día de hoy. Muchas gracias por vuestra participación y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Cualquier duda o consulta, estamos atentos al correo electrónico summercamp@pue.es. Gracias, nos vemos la semana que viene. Un saludo.